vamos a hablar de los incendios forestales en Canarias. Y para eso tenemos a Carlos Velázquez Padrón y Eugenio Reyes Naranjo. El señor Eugenio Reyes Naranjo se incorporó al área de medio ambiente del Cabildo, colaborando con la redacción de proyectos europeos y como responsable de los centros recreativos y educativos. Desde 1995 se encarga de las visitas escolares al Jardín Botánico Viere Clavijo, donde ha ejercido como educador ambiental durante los últimos 20 años. Eugenio Reyes lleva toda una vida en tareas de investigación y divulgación medioambiental y en un compromiso ecológico, del que hablan sus numerosas intervenciones en distintos foros, los muchos artículos publicados y sus libros. Cuando se habla de lucha ecológica en Canarias, necesariamente nos encontramos con Eugenio. Su tarea se extiende asimismo a la sostenibilidad, a la ordenación del territorio o a la agricultura ecológica. Ha sido Premio Canarias de Medio Ambiente en su modalidad colectiva con la Federación Ecologista BENMAPER. Es miembro del Consejo Social de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y del Consejo de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. El señor Carlos Velázquez Padrón, ingeniero técnico forestal, es responsable de los viveros forestales del Cabildo de Gran Canaria y lleva los proyectos de repoblación y silvicultura, así como las estadísticas forestales y la valoración de fincas. Integrado en la Unidad Operativa de Fuegos Forestales de la institución de Cabildo Insular, está asignado como director de extinción en caso de incendio. Gracias a su iniciativa, se vienen realizando las talas controladas en la cumbre de la isla, algo beneficioso para el bosque, pero que causó rechazo en un primer momento. En una entrevista reciente, Carlos Velázquez decía: el problema es que la política ambiental se diseñó hace 40 años y no se ha reciclado, ni en Canarias ni en España. Cada vez necesitamos más al sector primario, puesto que, como él afirma, más helicópteros, más combatientes y más aviones no llevan a ningún lado. Hay que intervenir en la prevención. Pues nada, muchas gracias por la presentación, a ustedes también por estar aquí. Para sentar un poquito el tema, voy a poner un vídeo corto, no de estos incendios ahora, sino el de 2017, para que veamos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Porque incendios tenemos durante todo el año, igniciones, más grandes, más pequeñas, y no salen en la prensa, y solo salen los grandes incendios forestales, que son los verdaderos que nos preocupan, ¿no? Entonces, voy un momento a pasarle el vídeo. Vale, esto está grabado seguramente desde el Roque Nublo y vemos que nos enfrentamos a una situación muy problemática que no tiene que ver con los incendios convencionales, sino lo que nosotros llamamos gran incendio forestal, que se caracteriza porque está, lo que nosotros llamamos, fuera de capacidad de extinción. ¿Qué significa eso? Que por muchos aviones medios, como ya dijo amablemente la presentadora, no vamos a hacer nada. Esto tiene su propia dinámica, estos incendios, y se paran cuando cambian las condiciones meteorológicas o cuando se acaba lo que está por arder, ¿no? Este de 2017 se paró pues porque por la tarde nos vinieron muy buenos medios aéreos, pues no fueron aviones, sino fueron unas nubes cargadísimas de humedad que consiguieron bajar la intensidad de llama y pudimos combatirlo. Para que vean que es una lucha entre Goliat y David, fíjense cómo lo que hace el helicóptero es mínimo, este también hace lo mismo. Con esas alturas de llama no podemos hacer nada, podemos refrescar ciertas zonas, pero como digo, es como un ser vivo
que tiene su propia dinámica. Y para cómo la población muchas veces no es consciente. Aquí hay 2 coches, si se fijan, esos son 2 coches de gente todavía que está pendiente en cabeza a ver qué es lo que pasa. Entonces, por eso es fundamental, y nosotros agradecemos este tipo de reuniones, porque es fundamental que nos concienciemos de los peligros que conllevan los incendios forestales. Voy ahora ya a pasarle la presentación. Bueno, pues cuando hablamos de un incendio, y sobre todo de esos grandes incendios forestales, lo vemos como una emergencia. Y en cada emergencia hay una escala de valores, lógicamente. Lo primero son las vidas humanas, después tenemos que proteger los medios materiales, la vivienda, infraestructura y por último el medio ambiente. En estos últimos incendios que tuvimos en agosto, había mucha gente, sobre todo en la ciudad, que estaba preocupada por Tamadaba. Oye, ¿qué pasa con Tamadaba? ¿Se va a quemar? O si el fuego llevaba inagua. Ese tema de que si se quemasen casas o animales, para algunos era importante, pero no para todo el mundo, ¿no? Entonces es fundamental tener claro, y de hecho en este incendio, en lo que nos centramos en los 2 incendios, es en evacuar a todas las personas cuanto antes, y ya el medio ambiente, cuando pudimos hacer algo, ya lo hicimos. ¿Por qué tenemos grandes incendios forestales? Pues bueno, si viajamos atrás en el tiempo y vemos, por ejemplo, una imagen de Santa Brígida a finales del siglo XIX, vemos simplemente que aquí no se puede dar un gran incendio forestal porque no hay nada que arda. Había un uso necesario del territorio porque había que ser autárquico prácticamente. Aquí no teníamos Corte Inglés, ni Mercadona, ni nada, teníamos que autoabastecernos y eso suponía una presión sobre el territorio importante que hacía pues que no hubiese zarzas, no hubiese mucho bosque y por ende no hubiesen grandes incendios forestales. Ahora, si miramos actualmente Santa Brígida o el entorno, es la misma zona, Pino Santo, vemos que está llena de... No sufra. No sufra. Nos comemos tu imagen, la imagen. Ah, vale, ok. Voy a quitar también el agüita. Vemos que está llena de vegetación, pero no solo eso, sino también hay muchas viviendas por medio, terrenos agrícolas abandonados, carreteras, y esto es en verdad lo que nos preocupa. Es mucho más fácil apagar un incendio en un pinar, aunque parezca paradójico, que en una zona de esta que llamamos interfaz urbano-forestal, porque es una mezcla de viviendas con infraestructura, con terrenos agrícolas abandonados, con bosque incipiente. Esto es de verdad lo que nos preocupa. Y bueno, si miramos hacia el norte de Gran Canaria, es una gran interfaz. Tenemos un tremendo disperso edificatorio con terrenos agrícolas, ya digo, en desuso, que arden muy fácilmente, con barrancos pues llenos de caña, a fin de cuentas pues un territorio abandonado que nos genera una continuidad de tal forma que si se dan las condiciones meteorológicas adecuadas y tenemos una ignición en algún punto, camina el fuego todo lo que quiere y muy poco podemos hacer. Esto es en la zona del Palmar, lo mismo, este es el típico paisaje de medianía, de interfaz, un barranco pues lleno de caña, con eucaliptos, palmeras, terrenos en uso, que está muy bien, pero algunos también en desuso, donde es muy probable que si un incendio progresa por el fondo del barranco, coja la ladera y termine pues afectando a las viviendas y a las personas. Hay un tema fundamental y que nos preocupa mucho, que es la evacuación precipitada. Mucha gente quiere defender su casa porque lo más duro que hay es perder tu casa, todos los recuerdos, no simplemente que se te quema, sino lo que se lleva el incendio con ello. Entonces, intentan defenderla, se quedan en la vivienda hasta que se dan cuenta de que la altura de llama es demasiado y tienen que salir a última hora, se meten en un coche con la familia, a lo mejor el vecino ha pensado lo mismo y lo más peligroso que hay es que un incendio forestal te coja metido dentro de un coche. Esto tiene que ver en parte de la percepción del riesgo. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor si hay una persona mayor aquí también diría, bueno, hace 40 años también tuvimos un incendio, pero vino por aquí, lo atajamos y no hubo problema. Claro, hace 40 años o hace 80 el paisaje era diferente, no había tanta vegetación dispuesta a arder.
Entonces se dice que 2 de cada 3 personas que fallecen en un incendio es porque abandonan su vivienda demasiado tarde. Si uno no tiene claro, muchas veces es mejor, si la casa es segura, quedarse en la vivienda. Hay que tener también pues el coraje y la mente fría para ello, pero las viviendas en principio son relativamente seguras. El problema también es que cuando nos vamos a última hora están entrando los medios de extinción y entonces puede generar colapso, lo cual es muy problemático. Tenemos siempre que pensar, ¿nuestras rutas de escape son seguras o no? Sabemos que en las medianías del norte, donde está esa gran interfaz, hay muchos caminos vecinales, carreteras secundarias, donde casi no caben 2 vehículos. Entonces, abandonar tu vivienda a última hora es muy arriesgado. En los incendios en agosto, lo que le decíamos a los servicios de seguridad era, mira, cuando el fuego, el frente esté a 2 kilómetros, ya tienes que empezar a llevar a la gente para abajo. Tuvimos suerte porque el fuego progresó por la cumbre y de forma tangencial tocó a los asentamientos, entonces era muy fácil evacuarlos hacia la costa, ¿no? Lo cual pues no, esa suerte a lo mejor no la vamos a tener si tenemos un incendio que empezase pues por la zona baja de Santa Brígida o la zona baja de Moya y progresarse hacia arriba, ¿no? Por eso es fundamental que la gente sea consciente de que estamos en una situación de riesgo. Esto afortunadamente no es aquí, esto es en San Francisco, pero vemos que es una vía bastante ancha, mucho más ancha que en nuestras carreteras de montaña, y aquí pues hubo un atrapamiento, murió mucha gente y debido a esa evacuación precipitada. Otro término que es fundamental para las personas aquí que tengan una vivienda o familiares que vivan en zona forestal o zona agrícola, zona rural, ¿es mi vivienda defendible? ¿Qué significa una vivienda defendible? Una vivienda defendible es aquella que, sin yo hacer nada, aunque llegue el frente de fuego, no le va a afectar. ¿Y por qué no le afecta? Pues simplemente porque he hecho un trabajo preventivo antes, limpiando esos 15 metros que me dice la ley, y a lo mejor el vecino ha hecho lo mismo, de tal forma que si viene el frente de fuego, se va a encontrar una discontinuidad hasta la vivienda y no le va a afectar. Pues esta pregunta se la hacemos siempre nosotros, sobre todo cuando vamos a zonas rurales y tenemos que ver con personas que viven en el medio rural. Dice, Cristiano, ¿su casa es defendible o no? Y ves que hay gente que dice, pues sí, más o menos sí. No, yo la he limpiado. Dice, pues la verdad es que no. Entonces, pues está tardando ya en hacer esto. En países con tradición en temas de prevención y de grandes incendios, como por ejemplo Estados Unidos, California, si tú no has hecho tu trabajo de limpieza alrededor de la vivienda, aunque tengas un seguro, el seguro no te paga si se te quema la casa. Pero no solo eso, sino los bomberos hacen una revisión antes del verano y a las viviendas le ponen 2 parches, uno verde o uno rojo. El verde significa que ellos dan la casa por defendible y si pasa algo van a defenderla, y le ponen una pegatina roja si se dan cuenta que está tan llena de vegetación alrededor que van a gastar demasiados medios y no van a poder permitirse defenderla. Y dice, pues si usted la tiene así, no nos podemos hacer responsables del estado de la vivienda, y seguramente hará. Fíjense esta vivienda, muy bonita, pintadita, con las ventanas preciosas, pero delante tiene un verdadero polvorín con las cañas estas. Pues esta vivienda, habiendo más pues palmeras alrededor, no es defendible. Lógicamente aquí pues estos propietarios tienen un problema. También tenemos que ver si los asentamientos en sí son defendibles, ¿no? Esto es Temisa, en principio un pueblo que por dentro no tendría problemas, pero tiene un barranco todo lleno de caña y de palmera, con lo cual si viene un viento del este y tenemos una ignición por debajo, cogería tal magnitud el incendio que sí podría afectar a muchas viviendas. Entonces, en parte, Temisas tiene un problema y tendría que hacer trabajos preventivos para evitar que un incendio pueda afectar a las viviendas y a las personas. A fin de cuentas, esto es lo que tenemos que evitar. Y como digo, el problema no es el incendio, sino el gran incendio forestal, ese que está mucho tiempo fuera de capacidad de extinción, es decir, que todo lo que hagamos va a ser en balde porque no vamos a hacer nada. En este último incendio, que claro, a medida que va pasando el tiempo vienen más y más y más medios, llegamos a tener, pues no sé si fueron 5 hidroaviones, 8 o 9 helicópteros, y al final los hidroaviones, nosotros le decíamos a las autoridades, mira, que se queden en el aeropuerto de Gando porque no tienen nada que hacer, y nos decían no.
Que salga como mínimo uno, que se vea que está cogiendo agua en las palmas y echando agüita, para que parezca que estamos, no lo decían a sí mismos, lógicamente, es la traducción que hago yo, para que parezca que estamos haciendo algo. Bueno, si tú lo ves así, pero sabes que no puede hacer nada. Muchas veces los pilotos nos dicen que es tanta la intensidad de calor que echan el agua y el fuego, la columna convectiva, te escupe el agua otra vez para arriba, no llega ni al suelo, ¿no? Obligaciones, esto es fundamental, lo repetimos cada vez. Las viviendas y edificaciones que estén en zona rural forestal tienen que estar libres de vegetación que pueda arder, con una franja de 15 metros alrededor de la vivienda. Lo típico que sale siempre en todas las charlas, sí, pero bueno, más quisiera yo tener 15 metros alrededor de mi vivienda, yo solo tengo 3, ¿qué hago con el vecino que no me deja? En este caso hay que hablar, hay que ponerse de acuerdo, porque va por la seguridad de todos. Si yo hago mi trabajo y limpio mi propiedad, el vecino hace lo mismo, podemos convertir una zona peligrosa en una zona segura, que en un futuro incluso hasta podamos refugiarnos en nuestra vivienda, pase el fuego y no nos afecte. Y bueno, una campaña que estamos lanzando nosotros que se llama Come Paisaje, y con esto ya voy terminando para dejarle la palabra a Eugenio, es que el cortafuego más seguro que hay es un terreno agrícola, pues lleno de papas o de millo, de lo que sea, porque nos genera una discontinuidad de la zona que pudiese arder hasta las viviendas tan grandes que no nos afecta un fuego. Después de los grandes incendios forestales, sobre todo, vamos a leer el territorio y vemos por qué ha ardido una casa y por qué no ha ardido otra. Y muchas veces se debe a que tienen pues un cinturón agrícola alrededor. Por eso es fundamental también fomentar la agricultura de montaña. Y bueno, el pastoreo también es fundamental, el pastoreo extensivo. Hablamos de pastoreo prescrito, porque no es que los pastores pasten por todos lados, sino queremos llevarlos a zonas estratégicas para que nos creen unas franjas de discontinuidad, de tal forma de que si llega un fuego, ahí no pueda progresar, porque ya el ganado se ha comido todo el pasto. Y como ahora vamos a hablar de soluciones, Eugenio, tienes la palabra.